El gobierno cedió la demanda de los grandes productores y exportadores de soja, trigo, maíz, del campo, de las economías regionales, pero sobre todo de la pampa húmeda, que venían pidiendo una devaluación. Bueno, no hubo devaluación, pero lo que hubo es disminución de las retenciones. Distintos porcentajes para la soja y sus derivados, para el trigo, el maíz, para las economías regionales desaparecieron, es decir, para el azúcar, el arroz, el tabaco, el cuero, bueno, para esos sectores de las economías regionales sin retenciones. Es una mejora en la rentabilidad, especialmente de grandes productores y exportadores. El gobierno tenía temor que el descontento agrario se transformara en protesta agraria. Hay que pensar en el 2008, hay que pensar en los locau empresarios, los tractorazos, los cortes de ruta, que se generalizaron en la Argentina del tiempo anterior. Y esos sectores empresariales son la base ideológica política del sustento del gobierno de ultraderecha de Javier Milei. Por eso, ante la preocupación de que el descontento agrario se transformara en protesta social y minara las posibilidades de hegemonía política en un año electoral como es este 2025, el gobierno concedió esta disminución de retenciones, que se estima una pérdida fiscal de unos 2.000 millones de dólares. Claro, la pregunta es, bueno, ¿y cómo compensa esa pérdida de recaudación? No lo dudemos, con más ajuste. Más despidos en el Estado, más licuadora, que la sufren especialmente jubilados y jubiladas, más motosierra. Recordemos que el presupuesto 2025 está prorrogado según las normas del presupuesto del 2023, que se repitió en el 2024. Es la primera vez que acontece 2 años seguidos sin presupuesto, que es expresión de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para el gasto. Eso genera ruido con los gobernadores de provincia, genera ruido en el Parlamento, incluso aquellos bloques parlamentarios que le han concedido a Javier Milei la aprobación de la ley bases, que hacen que no se discuta la inconstitucionalidad del decreto 70 de diciembre del 23. Pero bueno, empieza a haber un descontento y por lo tanto el gobierno, con mucho pragmatismo, aún resignando recaudación fiscal, que es un tema muy importante, el ajuste para intentar mostrar resultados de baja de la inflación, el gobierno le concede al poder esta rentabilidad acrecentada en las cuentas de los grandes productores y exportadores del sector del agro vinculado al mercado mundial. En tiempos en que bajan los precios internacionales de esos productos, en tiempos que hay sequía y por lo tanto baja la productividad por hectárea, pero claro, la política de cambio de la Argentina, de apreciación de la moneda, a contramano de lo que acontece en la región y prácticamente en todo el mundo, que hay devaluaciones contra el dólar, en la Argentina hay apreciación del peso contra el dólar y por eso es más difícil exportar de la Argentina al mundo. Bueno, en esas condiciones, con mucho pragmatismo, el gobierno baja las retenciones. Dice que es temporal hasta el 30 de junio, lo más probable es que sea estructural, que no sea temporal, que esto se prolongue, porque una vez que le das una concesión a los poderosos es muy difícil quitárselas. Esto vale para aprender desde el movimiento de jubiladas y jubilados, de trabajadoras y trabajadores, para cuánta presión política tienen que ejercer los sectores subalternos para tener éxito. Aquí el anuncio de que podría haber movilización de los sectores vinculados al agro hizo que el gobierno cediera en un tema que parecía que no iba a ceder. Una curiosidad, lo hace en simultáneo con dos cuestiones. Anuncia en Davos un discurso muy fuerte
político, ideológico, contra lo que se llama la cultura woke, es decir, contra el feminismo, contra los feminismos populares, contra los ambientalismos populares, un discurso muy reaccionario, muy criticado por vastos sectores de la sociedad, y al mismo tiempo anuncia una concesión para el poder. Algo así como que ensaya cuánto de consenso puede tener en la sociedad con un discurso ideológicamente reaccionario, siguiéndole la concesión de reivindicaciones del poder económico que querían un mejor tipo de cambio para sus producciones. No fue cambiando el tipo de cambio, no fue con una devaluación, fue con una quita de retenciones que se compensará con una aceleración del ajuste sobre sectores más débiles, más vulnerables de la economía y de la sociedad en la Argentina. Por eso hay que llamar mucho la atención, sacar conclusiones adecuadas y algo así como que el que no llora no mama. Los sectores poderosos del agro hicieron llegar que estaban descontentos, que iban a movilizar y el gobierno concedió. Bueno, los sectores populares tienen que acrecentar los niveles de protesta, de resistencia y de organización popular para demandar reivindicaciones que mejoren la calidad de vida de esa mayoría empobrecida de la población.